poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dele un aplauso a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si le damos un aplauso a las damas por su congreso ayer? Dele un aplauso a las mujeres, se mandaron. Gracias a Dios y gracias a Dios también por la palabra, ¿verdad? Que fue dada el día de ayer. Tremendo, 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 ¿verdad? Gracias al Señor. Muy bien, puede sentarse. El domingo 31 a las 6 tenemos una reunión con todos los que han ido a su encuentro en este primer ciclo del año 2015. Todos los que fueron a su encuentro en estos últimos meses, tenemos una reunión con ellos el domingo 31 a las 6 de la tarde. Un tiempo ahí de palabra, de ministración para ellos. Y qué bueno verlo. Bueno, quiero que le demos la bienvenida a don Eric, ¿dónde está Eric? Bienvenido, Eric. Aquí lo apreciamos mucho, qué bueno que está, qué bueno que se vino y es una bendición estar aquí en Casa de Bendición. Ese es su lugar hoy, ahí con Chico Vázquez. Sigamos orando por nuestro país, que Dios tenga misericordia. ¿Qué tal si así sentaditos oramos por Guatemala? ¿Qué les parece? ¿Oramos por Guatemala? Sí. Guatemala está en las manos del Señor. Y aunque el enemigo ha querido pisotearla, ha querido azotarla, hay un pueblo de Dios. Diga conmigo, en Guatemala hay un pueblo de Dios que no dejará que este país sea maltratado por el enemigo, porque mayor es el que está con el pueblo de Dios, mayor es el que está con nosotros. Levante la mano y vamos a declarar una palabra de bendición, de prosperidad, de protección sobre nuestro país. Padre, oramos por Guatemala, Señor, en esta mañana. Oramos, Padre Santo, por cada uno de los habitantes, Señor, que vivimos en este país. Oramos, Señor, porque se siga dando, Señor, la transparencia, la honradez, la bendición, la prosperidad, la protección, Señor, en esta nación. En el nombre de Jesús, toda obra de tinieblas, de oscuridad, toda obra, Señor, que no es del agrado tuyo, que sea reprendida ahora mismo y echada fuera de este país, en el nombre de Jesús. Nosotros como tus hijos, Señor, oramos, pedimos, intercedemos, porque lo malo, Señor, salga a luz y sea corregido y sea cortado en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, Señor amado. Declaramos la prosperidad, declaramos la bendición, declaramos el bienestar sobre nuestra nación en el nombre de Jesús. Gracias por bendecir Guatemala, gracias por bendecir nuestra nación, gracias por bendecir este lugar donde nosotros nacimos, donde nosotros vivimos, Señor, y donde nosotros vamos a estar siempre, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a nuestra nación, que Dios bendiga a nuestro país y que Dios siga mostrando su gracia, su misericordia sobre esta nación. Y nosotros seguimos orando, solamente oremos. Oye, no nos metamos nosotros a rollos que nada que ver, solamente oremos, 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 oremos y oremos. No importa quién esté, los hijos de Dios siempre estamos guardados, siempre estamos protegidos y precisamente de esto le quiero hablar en esta mañana. Que nos guíe el Señor. La semana pasada estuvimos hablando sobre que nos dejemos guiar por el Señor y vamos a seguir hablando de esto. Que Dios nos guíe siempre a nosotros. Dejemos que Dios nos guíe, dejemos que Dios sea nuestra guianza todos los días, en todo momento. Miren, hermanos, que no haya ningún momento que ustedes dejen de ser guiados por el Señor. Que todo el tiempo nosotros permitamos que Dios nos guíe a nosotros. Que todo el tiempo. Miren, qué bonito es cuando un matrimonio es guiado por Dios. Qué bonito es cuando una familia es guiada por el Señor. Qué bonito es cuando un hombre es guiado por el Señor. Qué bonito es cuando una mujer, cuando en nuestro trabajo, cuando en nuestra casa nosotros somos guiados por el Señor. Qué precioso es.
es precioso cuando Dios nos guía. Entonces, que Dios lo guíe a usted siempre. Solo Dios puede guiarnos a nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Solamente el Señor. Solo Dios puede guiarlo a usted en cualquier momento de su vida. Solo Dios puede guiarlo a usted en el peor momento de su vida. Solamente el Señor. Y solamente Dios también puede guiarlo a usted en el mejor momento de su vida. Nosotros a veces tendemos que nos dejamos guiar por el Señor cuando estamos mal. O algunas veces, es rara vez cuando uno se deja guiar por el Señor cuando está bien. Entonces, pero no importa si estamos bien o estamos mal, si estamos en el mejor momento o estamos en el mal momento, dejémonos guiar por el Señor. Yo creo que es el tiempo, oiga, que nosotros como hijos de Dios debemos dejarnos guiar por el Señor siempre en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, dejarse guiar por Dios es cuando uno busca a Dios y depende de Dios, no importa la situación que uno está viviendo, no importa. Puede estar uno bien, es guiado por Dios. No puede estar uno bien, es guiado por el Señor. Entonces, y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor en el mal momento o en el buen momento, de todas maneras, la bendición es para nosotros y podemos salir adelante. Quiero que vea conmigo este pasaje del Salmo capítulo 63, versículo 20, no sé qué, vamos a ver. Salmo 63, versículo 23, dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. ¿Quién es? Es Dios. Entonces dice que cuando nosotros estamos abatidos es cuando uno está tumbado, está tirado, está ya aquello, o ya no se quiere levantar, o está haciendo mucho esfuerzo para levantarse, está abatido. Dice la Biblia que Dios es, oiga, Dios es el que en nuestro abatimiento, miren esa palabra, es una acción, dice, se acordó de nosotros. Cuando yo me dejo guiar por el Señor, siempre Él se va a acordar de mí. Y se va a acordar de mí no solamente cuando yo estoy mal, no solamente cuando yo estoy bien, sino que también se acuerda de mí cuando yo estoy mal. Él es el que se acordó de mí en mi abatimiento. Entonces dice, este Salmo 63 se caracteriza por eso. Varias veces lo repite y dice, porque para siempre, ¿qué? Es su misericordia. Entonces, cuando yo me dejo guiar por el Señor, Él puede ayudarme a mí en el peor o en el mejor momento de mi vida. Él es el que me puede ayudar. Él es el que me puede guiar. Él es el que me puede dirigir. Dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Dejemos que Dios nos guíe. Dejemos que Dios sea el soberano en nosotros, y que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros, por donde quiera que nosotros caminemos, por donde quiera que nosotros vayamos, que sea Dios quien nos esté guiando. ¿Qué pasaría, oiga, si todos los días de nuestra vida, todo momento de nuestra vida, todos los días, Dios nos guía? Nosotros sí miramos siempre los buenos momentos, y no importa la situación que se pueda estar viviendo. Cuando Dios nos guía a nosotros, hay una garantía. Y la garantía es una garantía de bendición. O sea, yo me dejo guiar por el Señor, mi bendición está garantizada. Cuando yo me dejo guiar por Dios, mi bendición está garantizada. La garantía de que yo soy bendecido es que yo me estoy dejando guiar por el Señor. Miren, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos, miren, yo voy a morir en la cruz, me van a matar,
ya yo no voy a estar más con ustedes, dice que los discípulos se pusieron tristes. Como quien dice, bueno, ¿y ahora quién va a estar con nosotros? ¿Y ahora con quién vamos a estar nosotros? Entonces, pero hay una garantía. Y una de las cosas es que cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, nunca el Señor a nosotros nos va a dejar solos. Cuando usted se deja guiar por Dios, Dios nunca lo abandona a usted. Él siempre va a estar ahí. Entonces, cuando Él ve el sentimiento de los discípulos, entonces les habla esta palabra. Yo quiero que la vea usted en Juan capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El versículo 2 dice, ¿cómo dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, es una garantía. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, hay garantía de bendición para nosotros. ¿Cuál es la garantía? De que Dios nos va a tener siempre con Él y nosotros vamos a estar siempre con el Señor. Entonces dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una garantía de bendición cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor. Hay garantía de bendición cuando usted se deja guiar por Dios. Cuando tú te dejas guiar por el Señor, hay una garantía de bendición. O sea, vale la pena dejarse uno guiar por el Señor. Ustedes saben, miren, ¿por qué son los problemas? ¿Por qué incluso las necesidades económicas? ¿Verdad? No es porque Dios quiere que nosotros pasemos necesidades económicas. Las necesidades económicas es porque hemos sido mal administradores de lo que tenemos. Las necesidades económicas vienen a veces porque nosotros no hemos sido sabios, no hemos sido buenos administradores de los recursos, por muchos o pocos que sean, que Dios ha puesto en nuestras manos. Incluso la salud, oiga, ¿por qué muchos problemas de salud en nuestro cuerpo? Es por la forma en que nosotros tratamos nuestro cuerpo. Entonces, Dios está dispuesto a guiarnos a nosotros en el manejo de nuestros recursos, en nuestra salud, los problemas en nuestra casa, los problemas en el matrimonio. ¿Por qué se dan? Porque nosotros muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no queremos dejarnos guiar por el Señor. La mejor receta para la salud está en Dios. La mejor receta para el bienestar económico está en Dios. La mejor receta para el matrimonio, para la familia, para el hogar, para el trabajo, ¿dónde está? Está en Dios. ¿Qué tal si usted le dice, Señor, ayúdame a dejarme guiar por ti? Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, miren hermanos, todo se vuelve color de rosa. Aunque nosotros estemos pasando por dificultades, aunque nosotros estemos pasando por adversidades, pero si nos dejamos guiar por el Señor, entonces Dios le dice a sus discípulos, miren, no se turben, dice. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo algo mejor para ustedes. Y quiero decirles algo, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que donde yo voy a estar, ustedes también van a estar. Y entonces, aunque haya dudas y dice, como dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos pues saber el camino? Entonces el Señor le dice, mira, tranquilo, está sencillo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una garantía de bendición cuando nos dejamos guiar por el Señor. Mi oración es que yo le digo al Señor, ¿por qué me estás dando esta palabra? Porque miren, los tiempos que vienen pueden ser tiempos difíciles,
pueden ser tiempos duros, pero si usted y yo, como hijo de Dios, nos dejamos guiar por el Señor, los tiempos, por muy duros, por muy difíciles que sean, los hijos de Dios siempre van a estar viendo, o vamos a estar viendo la gloria de Dios. Amén. Vamos a estar viendo el poder de Dios a nuestro favor. Ver la gloria del Señor, ver el poder del Señor, ver la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dejándonos guiar por el Señor. Miren, leí un proverbio en esta semana de que qué vergüenza es para un padre cuando su hijo no le hace caso. Dice, el hijo desobediente es vergüenza para con el padre. Dice, pero es un proverbio que está en la versión del lenguaje actual. Miren, y qué mala fama es para con el padre ser padre de un tonto, dice, ¿verdad? Entonces, y qué pena es que nosotros que nos podamos llamar hijo de Dios o que nos dejemos llamar hijo de Dios, no nos dejemos guiar por Dios. Si yo soy un hijo de Dios, yo debo dejarme guiar por el Señor. Y ese es el problema de muchos cristianos. Avergüenzan el testimonio del evangelio, avergüenzan la palabra de Dios, avergüenzan a Dios. ¿Por qué? Porque nominalmente dice que son hijos de Dios, pero en la práctica no se dejan guiar por el Señor. Pero este es un tiempo, diga conmigo, este es un tiempo para que yo me deje guiar por el Señor. Miren, hermanos, si llamamos a Dios como Padre, lo declaramos que Él sea nuestro Padre en cualquier área, en cualquier situación de nuestra vida. Entonces, Dios es mi Padre y Dios es el que me guía a mí, el que me dirige a mí, y yo me dejo guiar por Él. Si Dios es mi Padre, yo me dejo guiar por Él. Si Dios es mi Padre, yo me dejo guiar por Él. Si Dios es su Padre, Él es su papá, usted debe dejarse ¿qué? Guiar por el Señor. Hay una garantía de bendición cuando nos dejamos nosotros guiar por el Señor. Fíjense que esta semana yo estoy hablando con una persona que estuvo viniendo aquí un tiempo, hace algunos años, aquí en la iglesia, y ahora se fue a vivir a otro lugar, a otra zona, y me dice, ¿y qué tal la iglesia? Me dice, pues ahí va viva, le digo yo, ¿verdad? Entonces, no está muerta, está viva. Entonces le digo yo, mire, lo que pasa que últimamente, le digo sin ofender a lo presente, ya uno ya no busca la iglesia por necesidad, le digo. Muchas veces uno busca la iglesia por su conveniencia y se tira la carcajada. Me dice, me la está tirando, me dice. Exactamente, le dijo, ¿verdad? Entonces, buscamos a Dios a veces por nuestra conveniencia. A veces nos cuesta buscar al Señor cuando nosotros tenemos una necesidad o cuando nosotros tenemos un desafío y decir, no, es el tiempo que yo me deje guiar por el Señor. Cuando usted toma ese tiempo, toma la decisión de decir, Señor, este es el tiempo en que yo debo dejarme de guiar por ti, es porque estamos tomando a Dios como nuestro Padre. ¿Sabe por qué le digo yo que se llega a un nivel, tristemente se está llegando a un nivel de que nosotros buscamos la iglesia por nuestra conveniencia? Porque a veces, si a vos no te parece lo que yo digo, ¿qué te pasa? Hay una iglesia que me dona la píldora y me chinean y todo lo demás. Sí. Ahora los pastores tenemos que tener mucha sabiduría para saber hablar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dicen, no, el pastor ese no me llega, me voy para allá, allá sí no me dicen nada, ¿verdad? Entonces ya es más por conveniencia de que por una necesidad de Dios. Pero levánteme la mano derecha. Yo le doy gracias a Dios que usted está en este lugar no por conveniencia, sino que usted está en este lugar porque quiere dejarse guiar por el Señor y porque hay una sed, hay una necesidad del Señor en su alma, en su cuerpo y en su corazón, en el nombre de Jesús. ¿Y sabe cuál es mi deseo? Que desde aquí nos vayamos juntos al cielo hoy. ¿Qué le parece? Desde aquí usted se va conmigo hasta el cielo. ¿Qué le parece? ¿Sí o no? Entonces nosotros estamos aquí ¿por qué estamos aquí? Porque anhelamos estar con el Señor.
porque anhelamos estar con Él, porque anhelamos que Él nos guíe, que Él nos dirija. Eso en la iglesia yo no lo tenía contemplado decir, pero ya se me salió, ya se lo dije, ¿verdad? Pero es una bendición que nosotros nos dejemos guiar por el Señor. Hay una garantía. ¿Cuál es la garantía cuando nos dejamos guiar por Dios? Vamos a estar siempre con el Señor, vamos a caminar con Él. Entonces, además de que hay una garantía, al dejarnos guiar por el Señor, además de que hay una garantía, hay confianza cuando Dios nos guía. Hay confianza. Mire este pasaje siempre en Juan capítulo 14, pero versículo 26 y versículo 27, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mire, pues es una promesa de bendición. Lo voy a repetir: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay confianza cuando Dios lo guía a usted. ¿Cuál es la confianza que tengo? ¿Sabe cuál es la confianza? Que Dios me enseña y me recuerda todo lo que yo debo de hacer. Y volvemos al ejemplo del padre para con el hijo. Cuando éramos pequeños, o cuando los padres tienen niños pequeños y están en la escuela, siempre le están recordando la tarea, le están recordando de esto, le están recordando de eso. No sé si le ha pasado, por ejemplo, a los varones, hay que decirles que se peinen. Ya después de los 15 años le tenemos que decirle: no te peines demasiado, ¿verdad? A las niñas igual, peinate, arreglate. Después hay que sacarlas casi cargadas del espejo, ¿verdad? O sea que todo cambia. Entonces Dios nos enseña, nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Y qué bueno es, oiga, que yo siempre tengo a alguien que me enseña y me recuerda. ¿Y sabe cómo veo yo eso? Cuando yo me dejo guiar por el Señor. Cuando le digo: Señor, gracias. Cuando tú me guías, tú me enseñas, tú me recuerdas por dónde es que yo debo de caminar, por dónde es donde yo debo de estar. Dice la palabra del Señor Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire qué bonito, ¿verdad? Cuando Dios nos guía, cuando dejamos nosotros que Dios nos guía, hay confianza cuando Él nos guía a nosotros. Vale la pena dejarse guiar por el Señor. Vale la pena dejarse guiar por el Señor. Vale la pena. Estamos viendo ahí a ver si podemos dar las grabaciones de las prédicas para que usted toda la semana esté oyendo la palabra, esté siendo guiado y dirigido por la palabra, para que usted siempre se mantenga en sintonía con la palabra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque hay confianza cuando Dios nos guía. Hay una confianza, pero mire, bonita, preciosa, poderosa. Y lo interesante en esto, oiga, es que cuando nosotros somos guiados por el Señor, hay garantía, hay confianza, pero también cuando usted es guiado por Dios, usted permanece en Dios. Cuando alguien no es guiado por Dios, está un ratito, se va, viene un momento difícil, se aleja. Cuando alguien no es guiado por Dios, viene un momento bueno y también se aleja. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos preparados. Pero con esta palabra y con esta enseñanza de dejarnos guiar por el Señor, usted está preparado para permanecer en Dios en el buen momento y está también preparado para permanecer en el Señor en el mal momento. Amén. ¿Qué le parece? Usted no se aleja de Dios cuando está bien. Usted no se aleja de Dios tampoco cuando no está bien. Pero ¿qué pasa cuando Dios no nos guía? Un mal momento nos aleja de Dios. Y cuando Dios no lo guía a usted, un buen momento incluso lo puede alejar de Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros manejamos cierta cantidad de dinero
Y a veces nos quejamos y decimos, bueno, es de que no alcanza, y quiero más. Pero yo digo, Señor, gracias, porque este es el dinero que yo puedo administrar. Porque si Dios me da 20,000 veces más de lo que tengo, me puedo volver todo torpe, ¿verdad? Y nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de todo. Mejor así. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando guiar por el Señor. Cuando Dios te guía, cuando Dios lo guía a usted, usted permanece en Dios, sea bueno o no sea bueno el momento que usted está viviendo. Si usted es guiado por el Señor, usted permanece en Dios en el mal momento. Si usted es guiado por Dios, usted permanece en Dios en el mal y en el buen momento. Estamos siempre, mire, cuando nosotros somos guiados por el Señor y estamos viviendo buenos momentos, siempre estamos contentos, estamos alegres, rebosantes, y siempre anhelamos que ese momento bueno permanezca. Y cuando nosotros estamos guiados por el Señor, que vienen los problemas, que vienen las dificultades, siempre estamos expectantes y tenemos fe de que Dios todo lo tiene bajo su control y Él nos va a sacar siempre adelante, cualquiera que sea nuestra situación. Entonces, cuando usted es guiado por Dios, usted permanece en Él. Y lo bonito también es que cuando usted es guiado por Dios, Dios permanece en usted. Miren este pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero oiga, esta es la palabra, esta es la promesa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando usted se deja guiar por el Señor, usted permanece en Dios. O sea, no es aquello de que un mal momento o un buen momento a usted lo va a apartar de Dios, porque ya usted está en un proceso de madurez tremendo, que bien o no bien, usted siempre permanece en Dios porque sabe que su confianza, su seguridad está puesta en el Señor. Amén. Entonces, el buen momento, permanecemos en Dios. No estamos pasando un buen momento, permanecemos en el Señor siempre. Entonces, cuando usted es guiado por Dios, usted permanece en Dios. Cuando usted es guiado por Dios, Dios permanece en usted. Y eso está ahí más adelante en Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Dice la palabra: y el que guarda sus mandamientos, oiga, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos guía, nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Vale la pena, hermanos, dejarnos guiar por el Señor. Vale la pena que usted se deje guiar por Dios. Este es un tiempo, oiga, como nunca antes en la historia, de dejarnos guiar por el Señor. Necesitamos la guianza de Dios, la dirección de Dios para todo, en todas las áreas de nuestra vida. Yo le aseguro, mire, se lo digo y se lo digo con autoridad. Cuando usted se deja guiar por el Señor todos los días, aunque a su alrededor estén pasando malos momentos, usted no, usted está tranquilo. Entonces Dios nos guía a nosotros en cualquier área, en cualquier situación. Pueden haber problemas con los hijos, pero tenemos la guianza de Dios. Pueden haber problemas con la esposa, pero tenemos la guianza de Dios. Podemos tener problemas económicos, pero tenemos la guianza de Dios. Podemos tener problemas de familia, problemas de trabajo, pero tenemos la guianza de Dios. Podemos pasar problemas de salud, pero tenemos la guianza de Dios. Y una de las cosas, por ejemplo, le digo yo que en esto de la salud, es mejor dejarse uno guiar por el Señor, por lo que dice la palabra de Dios, y no tanto su instinto.
Cuando, por ejemplo, le digo yo a alguien, es mejor corregirse uno en su alimentación y no que venga un doctor que es impío, que es inconverso, que es ateo, que te diga a ti como hijo de Dios, no comas esto, no comas aquello, no comas. ¿Cómo es que un impío me va a decir eso a mí? ¿Verdad? Yo soy un hijo de Dios. Entonces me he dejado guiar por el Señor y yo me corrijo. Entonces lo único que va a pasar es excelente. ¿Cómo vamos a estar? Vamos a estar bien. Entonces, económicamente, si nosotros sabemos administrar nuestros recursos, pedimos la guianza de Dios, siempre vamos a tener lo que necesitamos y siempre incluso vamos a tener para compartir y para bendecir, no solamente a personas, sino también bendecir el reino de Dios. ¿Qué le parece? Cuando nos dejamos guiar por el Señor. ¿Se anima a hacer una oración conmigo ahora? Decirle: Señor, ayúdame a dejarme guiar por ti. Pida la guianza de Dios en su salud, pida la guianza de Dios en sus finanzas, pida la guianza de Dios en su matrimonio, pida la guianza de Dios en su familia, pida la guianza de Dios en su trabajo, pida la guianza de Dios en su salida, en su entrada, en el nombre de Jesús. Qué precioso es pedir la guianza de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros somos guiados por el Señor, es el Espíritu Santo que está con nosotros. Y una de las cualidades y de los trabajos, de las tareas del Espíritu Santo en mí es que me redarguye, o sea, me habla y me dice qué cosas no estoy haciendo bien. Y saben una de las cosas, prefiero 1001 veces que el Espíritu Santo me redarguya antes de que alguien venga y me quiera corregir. Entonces, cuando ha venido alguien a corregirme, el Espíritu Santo se ha adelantado, me ha redarguido y me ha hecho ver las cosas y decir, y cabal, y cuando viene alguien es confirmado lo que el Espíritu Santo me ha dicho. Entonces, es una bendición que usted se deje guiar por el Señor. Es una bendición que el Espíritu Santo que está en usted lo guíe, lo dirija, lo corrija, que lo corrija. Y cuando Él nos dirige, estamos bien, pero tremendo. Miren este pasaje que vamos a ver, este es el último pasaje, creo yo, del Salmo 61. Estamos seguros cuando Dios nos guía a nosotros. Salmo 61 dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Es dejarse guiar por Dios. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Y cuál es la roca más alta que usted? ¿Cuál es la roca? Llévame. En otras palabras, el salmista le está diciendo al Señor: llévame donde tú estás. Llévame, Señor, donde tú estás, porque para mí tú eres la roca más alta que yo. Entonces Dios nos levanta, Dios nos eleva. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio. Miren esto, miren pues, esto es pura promesa, pura palabra de bendición para nosotros. Dice: llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios lo guía a usted, el Señor lo levanta. Cuando Dios lo guía a usted, usted tiene su refugio en Dios. Cuando Dios lo guía a usted, Dios lo protege a usted. Es bonito, ¿verdad? Miren, lo eleva, lo levanta, dice, Él es su refugio, dice, Él es su protector, porque dice, y torre fuerte delante del enemigo. Ay, qué chilero, ¿verdad? Qué bonito. Dice, torre fuerte, ¿delante de quién? O sea, puede ser que el enemigo, como el enemigo es arrogante, es vanidoso, es egoísta, puede ser que el enemigo lo esté viendo a uno así, ¿va? Pero lo que está viendo es una torre que está ahí, dice, no, ahí no se puede entrar, porque hay un muro protector. Eso es cuando Dios nos está guiando a nosotros.
Por eso es que vale la pena dejarse guiar por el Señor. Dice, porque tú eres, ¿cómo dice la palabra? Porque tú eres, ¿qué? Torre fuerte. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y sigue, versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Y oiga esta palabra. Dice, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. O sea, es una bendición para nosotros dejarnos guiar por el Señor. Dice, torre fuerte delante del enemigo, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Todos los que tuvimos la bendición de crecer en el campo, o nacer, mejor dicho, tal vez crecer no tanto, bueno, crecer no tanto porque nos quedamos siempre un poquito bajitos, ¿verdad? Pero los que tuvimos la bendición de nacer en el campo, ver las gallinas con sus pollitos, eso ya casi no se ve, ahora hay que irlo a ver, pero al zoológico, ¿verdad? Entonces ahora ya en las casas ya casi no hay, ¿verdad? Me recuerdo, hay uno, ahorita hablando de eso, ¿verdad? No, mejor no se los digo, sí se los digo. No, hay un señor ahí que alegando porque hay unos gallos de una señora que cantan en la madrugada, dice, y a él lo molestan a esa hora porque casi no duerme. Y cabal, cuando se quiere dormir es cuando los gallos se empiezan a cantar. Bueno, que el Señor nos dé la palabra a nosotros para hablarle del Señor Jesús y va a dormir, pero re bien, como un angelito. Pero lo bonito es de ver las gallinas con los pollitos, 5:30, 6 de la tarde, los pollitos corren donde está la mamá, ¿verdad? Y ellos levantan con el pico, levantan el ala y se meten debajo de la gallina. Entonces, ¿y cómo cree usted que se sienten los pollitos? Se sienten seguros ahí, ¿verdad? Seguros. Y cuando ya los pollitos, póngale que entró la noche y estaban ellos debajo del ala de la gallina, llega un intruso a querer hacer algo. ¿Quién es el primero que brinca? La gallina, ¿verdad? Entonces es algo, miren, es el ejemplo más sencillo de cómo la gallina, y eso lo dijo el Señor Jesús, como la gallina cuida sus polluelos, dice, así Dios anhela cuidar a sus hijos. Entonces no me importa, ¿verdad?, que ser un pollito yo delante del Señor, meterme cuantas veces sea y constantemente, permanentemente y todo el tiempo meterme debajo de las alas de mi Señor. Por eso dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿qué? Bajo la sombra de ¿qué? Del Omnipotente, ¿va? Y dice, debajo de sus alas, ¿qué? ¿Cómo vamos a estar? Debajo de sus alas vamos a estar seguros. Pero mire cómo sigue diciendo esto. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Qué bonito es eso, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Dios me guarda, Dios me cuida, Dios me levanta, Él es mi refugio, Dios me bendice y todavía yo estoy destinado a estar bien todos los días de mi vida. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. ¿Sabe cómo podría yo llamarle a este pasaje? Me das la herencia. ¿Por qué? Porque yo me dejo guiar por ti. ¿Cómo serían todos nuestros días si Dios nos guiara todos los días? Estaríamos bien. Estaríamos, pero mire, re bien. Los tiempos que vienen, se lo vuelvo a repetir, no es como para infundir miedo ni temor, sino para infundir fe y confianza en Dios. Los tiempos que pueden venir pueden ser tiempos difíciles. Por ejemplo, en Guatemala viene un tiempo de elecciones. Le digo yo, ¿usted confía en alguien que va a sacar adelante este país de los 20,000 candidatos que hay para presidente? ¿Tiene usted la garantía, la seguridad de que uno de ellos es el que necesita Guatemala? No. Ni nosotros creemos, nos cuesta creer en alguien. Entonces, pero ¿quién es el mejor y el único que sí tiene la garantía? Y nosotros tenemos seguridad que Él sí nos puede ayudar.
es Dios. Por eso es de que dice la palabra de Dios, que Dios es el que nos guía, Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos sostiene y Dios es el que está siempre con nosotros. Estamos destinados a ser bendecidos y a recibir nuestra herencia constantemente. Cada vez que usted recibe una bendición, es porque usted se deja guiar por el Señor, y cuando usted se deja guiar por Dios, usted recibe su herencia como hijo de Dios. Su herencia es ¿qué? La salud, el bienestar, la tranquilidad y la confianza que hay siempre en el Señor. Puede levantar sus dos manos y adorar al Señor y decirle: Señor, ayúdame a dejarme guiar por ti. Levante sus dos manos, cierre un momentito sus ojos y dígale: Señor, ayúdame a dejarme guiar por ti, Señor.